Para el cálculo de la capacidad de anclaje, se tiene que es un proceso para calcular la capacidad de un solo grupo de anclajes similar al proceso anteriormente mostrado, donde las relaciones de resistencia al diseño para tensión y corte vienen dadas por las siguientes ecuaciones, donde n es el número de anclajes. Tenemos una serie de factores de resistencia al diseño en tensión y en corte, considerando tanto la parte de cimentación como la parte del acero o del elemento a fijar. También tenemos una serie de factores F con un subíndice que nos indican el ajuste a distintos tipos de esfuerzos que son sometidos y las cargas. Estos también involucran el espaciamiento entre las mismas, como podemos tener en el siguiente ejemplo, donde se ve que esta placa está siendo fijada por 4 elementos de anclaje. Estos 4 elementos tienen ciertas distancias entre sí y tienen ciertas cargas cortantes. Es por eso que obedece a la siguiente expresión, el diseño y el cálculo de estos elementos. Es importante que cuando los anclajes carguen en tensión y en corte simultáneamente, se debe considerar que existe una interacción entre estos esfuerzos, para lo cual la siguiente ecuación debe de cumplirse. La relación entre tanto los esfuerzos de tensión calculados como los reales de corte debe ser menores o iguales a 1.2. También deben cumplirse las siguientes ecuaciones, donde la resistencia de tensión puede permitirse si la relación entre esta es menor o igual a 0.2 y también asimismo la resistencia al corte. Para la tensión permisible tenemos que los valores desarrollados o calculados en las secciones anteriores deben compararse con la resistencia de tensión y de corte requeridas por la combinación de esfuerzos. Para ello es necesario realizar una conversión con un factor, obedeciendo la siguiente ecuación, donde alfa ASD será el factor de conversión calculado en promedio ponderado por los factores de carga en combinación. Para la aplicación de torque a los anclajes, es importante considerar que existen razones para aplicar un torque, ya que el torque nos da la ventaja de establecer un esfuerzo o un bloqueo a los mismos anclajes. Las condiciones para aplicar un torque serían las siguientes: para producir un esfuerzo de cierre, eliminando por consiguiente los huecos y holguras dentro de las partes conectadas; para producir un esfuerzo de pretensado en el perno del anclaje, la cual resistiría por una compresión correspondiente; o para asegurarse de que el anclaje sostendrá la precarga de tracción generada por el torque recomendado. Cualquiera que sean los factores, es importante considerar siempre el torque o el apriete que fue considerado en el diseño. Es común para nosotros ver en manuales de instalación, de montaje o de cimentación un torque nominal o un torque requerido para nuestros elementos. Como podemos ver en la imagen, el hombre está apretando una brida usando como elemento anclante el tornillo, un tornillo de cabeza hexagonal. Tiene una máquina motorizada que le ayuda a ejercer ese torque constante y tiene aparte un torquímetro, el cual él puede observar para determinar si apretó de manera correcta la unión. Apretarlo a un sobretorque involucraría esfuerzos no deseados o no considerados en el diseño que podrían lograr fallar el material. Y una deficiencia en el torque podría considerar holguras y un apriete no adecuado, por lo cual podría aflojarse nuestra fijación. El diseño para la fatiga e incendios. Es importante considerar para el diseño de fatiga la aplicación de precargas para prevenir fluctuaciones de tensión con el elemento, el diseño de grupos de anclaje para fatiga, que es a menudo mucho más crítico que el diseño sencillo, y las tensiones de flexión secundarias generadas por excentricidades o huecos en las conexiones, que resultan críticas en el comportamiento y la vibración de las fluctuaciones. En algunos casos puede ser necesario determinar la duración del periodo en que los anclajes sobrevivirían a esta exposición al fuego. Abordando los sistemas de anclaje, tenemos como primero el sistema de anclaje adhesivo, mediante el cual tenemos que considerar los siguientes parámetros clave en esta tecnología de diseño, que es el tiempo de curado, la resistencia a la adherencia, la resistencia al deslizamiento, el procedimiento de instalación, la sensibilidad a la temperatura y los requerimientos de inspección. Tenemos una gama amplia de anclajes adhesivos. En la imagen podemos observar cómo es que trabaja este tipo de anclaje, donde un elemento, por lo general
un elemento resistente a la tensión con cierta superficie característica es colocado o introducido a la cimentación o al elemento que va a anclar, dopado de un adhesivo que cicatrizará y que formará una unión que será capaz de resistir las cargas de tensión entre el elemento anclante y la cimentación del mismo. Y tenemos varios métodos para aplicar este adhesivo. Tenemos el método de limpieza tradicional, el método de autolimpieza o el método sin limpieza. Cada uno de estos métodos debe ser importante que el adhesivo a aplicar sea diseñado para estos mismos y no combinarlos. Tenemos el adhesivo epóxico, que es uno de los más utilizados para este tipo de anclajes, ya que es inyectable y es mezclable, puede ser almacenado y reaccionado cuando se utilice. Los componentes de este adhesivo son el mezclador y dispensador del mismo y el equipo para limpiar la perforación e inyectar este adhesivo, ya que tiene un rendimiento adhesivo superior y sella epóxicamente, ya que esto es un componente inerte. También tenemos el adhesivo en cápsula. El sistema HBU es un anclaje adhesivo que añade dos componentes a través de una varilla. Sus características es la alta capacidad de carga y la distancia de borde reducida al margen de tolerancia para espaciamiento. Es resistente a cargas vivas y tiene un amplio rango de temperaturas. También tenemos el sistema de anclaje mecánico autoexcavado, la famosa pijabroca. El anclaje autoexcavado es un anclaje reforzado con segmentos socavados con punta de carburo. Ya que estos anclajes solo van a realizarse y aplicarse una sola vez en el material, tienden a ser un poco destructivos, sin embargo están diseñados para nunca ser retirados otra vez. Existen longitudes diferentes capaces de acoplarse a diversos espesores del dispositivo y a características del producto. Aquí tenemos un anclaje mecánico. Este anclaje mecánico se caracteriza por utilizar la fricción y las cuñas como elemento de operación. Podemos observar que este elemento es introducido y al momento de ejercer un torque de apriete, ya antes mencionado, este elemento expande dentro del elemento de la cimentación, lo cual provoca fricciones, provoca esfuerzos que impedirán que el elemento vuelva a salir del mismo, dejando un anclaje y una fijación adecuada. El anclaje de expansión para cargas grandes es uno de los más comunes que aplican el torque controlado, diseñado para proporcionar un alto desempeño en aplicaciones estáticas y también dinámicas. El anclaje atornillable es un anclaje considerado temporal, compuesto por un cuerpo y una cabeza de arandela y una contraparte llamada tuerca. Estos son los anclajes más comunes utilizados, donde tenemos una serie de guías y de variaciones para las tuercas o para los tornillos, que nos darán una mayor seguridad al anclaje, como son las tuercas de seguridad o las arandelas de autobloqueo. Las consideraciones para ubicar un motor al momento de anclar deben ser las siguientes. Un motor de tipo abierto tiene que ser instalado en lugares libres de humedad, polvo o pelusas de algodón y hay que dejar un espacio para el mantenimiento y reparaciones. Los motores a prueba de goteo se emplean en donde el ambiente es más o menos limpio, seco y no corrosivo. Los motores totalmente cerrados pueden instalarse en lugares en los que haya excesiva suciedad, humedad y corrosión para su empleo a la intemperie. Cuando existen situaciones ambientales inusuales como alta temperatura, vibraciones excesivas, deben utilizarse carcasas y disposiciones especiales para la instalación. Siempre debe tratarse que el motor quede con el mejor lugar posible, que sea limpio, seco y fresco. Los problemas de humedad hacen necesarios ciertos cuidados especiales y deben utilizarse guardas o cubiertas para proteger las partes de los motores de corriente y las mangueras o bombas para los motores de combustión. El aislamiento de los conductores o de las mangueras conductas del motor en situaciones en las que pueda ocurrir goteo, pulverización, agua u otros líquidos nocivos a salvo del motor sea el diseño especial para las condiciones existentes de la instalación. Por último, se presentan los cimientos ideales
Es esencial una cimentación rígida para tener vibraciones mínimas y la alineación correcta entre el motor y la carga. Los mejores cimientos son los de concreto reforzado según se requiera, en especial para motores y cargas grandes. Si el concreto tiene suficiente masa, constituye un soporte rígido que minimiza las deformaciones y vibraciones. El concreto puede colarse sobre el suelo, acero estructural o sobre los pisos del edificio, siempre que el peso total del motor, máquina impulsada y cimientos no exceda la capacidad de carga establecida para la estructura. En caso de que un motor deba montarse en una estructura de acero, todos los apoyos deben ser del tamaño y la resistencia correctos y estar bien sujetos a la máxima rigidez. La base para el motor, sea de concreto o acero, debe ser nivelada también, y los requisitos para una base bien nivelada son críticos. Por lo general, para instalar un motor hay 4 puntos de montaje del mismo, uno en cada esquina de la base del motor. Todos los puntos de montaje deben estar en el mismo plano exacto, o el equipo no quedará nivelado, por lo que provocará fluctuaciones en la vibración. Antes de colar el concreto es necesario marcar la posición de los pernos de anclaje firme pero no rígido. Se recomienda utilizar una base fabricada con acero entre las patas del motor y el cimiento.